El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Rebeca Yuno 7904, Agustín Mora 2988, Hugo Andrada 5374, 7x7r, Víctor Manuel Marcelo Ramírez 3575, María González NJ9if, XX Laureano Omega XX 2361, Leo DZ7SO, Vegeto RG1GH y Animaru 8579, les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Boku no Hero. Los villanos no nacen, se hacen, parte 55. Capítulo 57. Agente doble. Todos, excepto Kitagawa y Narukami, estaban reunidos en un lugar de la cueva, tras ser convocados para una reunión urgente sobre su próximo paso, ya que todos iban a tener una larga discusión sobre lo que harían cuando llegara el momento. Todos prestaban atención a la discusión y compartían sus ideas de vez en cuando, conscientes de su importancia, sabiendo que debían tomarlo en serio. Gareth se hizo oír en esta discusión, queriendo asegurarse de que todo saliera bien planeado. La conversación que tuvo con la abeja heteromorfa y su promesa a Tesla y a sí mismo de arreglarlo todo jugaron un papel fundamental en su planificación. Sabía que su próximo ataque contra los héroes era el momento perfecto para arreglarlo todo y demostrar a quienes aún no creían en ellos que realmente se preocupaban por ellos y que lo que sucedió la última vez no estaba destinado a suceder. Sabían que debían idear un buen plan si querían hacerlo posible, y Gareth ideó una solución. Simplemente presentarían su plan para que todo fuera lo más limpio posible, asegurándose de que quedaran excluidos y no se vieran perjudicados por lo que sucediera entre ellos y los héroes. Sin embargo, Gareth y todos sabían que la posibilidad de una batalla sin muertes era imposible. No si querían ganarla. Por eso, algunos de los mejores héroes del país fueron incluidos en la lista de posibles víctimas, para que todos supieran que podían ser asesinados si no les quedaba otra opción. Gareth también recordó su promesa de no tomar medidas a medias cuando planeó esto. Todos pasaron a la otra parte de la planificación tras asegurarse de que esta parte estuviera planeada y decidida. La siguiente fase incluía su separación y sus roles en la batalla. No tenían mucho que decir sobre Skeptic y Kizuki, ya que sus roles se habían decidido incluso antes de comenzar la planificación. Ambos permanecerían ocultos en un lugar aislado, aprovechando esta situación para publicar los vídeos y las entrevistas al mundo mientras brindaban apoyo al resto en el campo de batalla. El asunto del HPSC y el video se abordó un segundo después. Se aprovechó la mención de los vídeos para sacar el tema. Skeptic y Kizuki explicaron que Santun estaba estacionado no muy lejos de la sede actual de lo que quedaba del HPSC, y que él y el Frente de Liberación Paranormal estaban listos para actuar cuando llegara el momento oportuno. Preferiblemente después de la publicación del video de Lady Nagant. El asunto de la prisión Blackgate surgió poco después de que el HPSC y Gareth descubrieran por qué Skeptic y Kizuki querían que grabara un video de él inspeccionando la prisión. Era para ayudarlos a planear un asalto a la prisión, y Gareth fue puesto a cargo del asalto, ya que lideraría a una mezcla de sus seguidores y los restos del Frente de Liberación Paranormal. Lo acompañarían algunas caras conocidas durante el asalto: Alice, Minene, Daiki, Mumi, Slice y Ned Lear. A Gareth no le importaba su participación en el plan. Después de todo, les prometió a sus amigos que volvería por ellos después de que los capturaran. El asunto de Gigantomachia se planteó, pues todos sabían que debían hacer algo para recuperar al gigante. Sabían que Gigantomachia era uno de los villanos más poderosos de Japón y que debían intentar recuperarlo de alguna manera. Nozue se ofreció como voluntario para esta tarea y fue designado para ella, tras ser asignado a cargo de todos los villanos que se unirían a él en su intento de recuperar Gigantomachia. El último asunto que se planteó durante la reunión de planificación fue el papel de Kurohiri y Spinner en su rescate. Todos sabían que los heteromorfos de todo el país estaban al mando del hospital, lo que dejaba a Spinner, y solo a él, capacitados para realizar esta tarea. El día de su siguiente traslado, él y Kasai serían trasladados a Narukami y Kitagawa, y comenzaría la gestión del hospital para recuperar a Kurohiri. Kasai asintió, deseoso de participar, mientras que Spinner parecía un poco dubitativo. Algo que Kasai no pasó desapercibido. Un segundo después, surgió un problema en sus planes, pues se planteó la cuestión de cómo recuperarían Kurohiri. Kurohiri fue internado en un hospital, lleno de médicos y enfermos. Atravesar el hospital para recuperar Kurohiri iría en contra de lo que habían decidido previamente, y todos sabían que debían buscar una alternativa.
¿Pero qué pasa con todos en el hospital? Magne expresó esta preocupación a todos. Saben que no podemos irrumpir en el hospital si hay enfermos. Iría en contra de nuestra idea de mantener las cosas lo más limpias posible, ya que los pondría a todos en peligro. Gareth se cruzó de brazos y asintió con la cabeza. Buen punto, Magne. Estaba a punto de mencionarlo yo mismo. ¿Por qué lo internarían en un hospital lleno de civiles? Se preguntó Slice en voz alta. Sabían que era muy probable que fuéramos a buscarlo. ¿De verdad necesitas preguntar? Le preguntó mamá a su vez. Quieren subir sus relaciones públicas haciendo que nuestro hijo pase por el hospital para conseguirlo. Esos perros del gobierno haciendo algo así para quedar bien y hacernos quedar mal. ¿Quién lo hubiera imaginado?, murmuró Heten con un sarcasmo evidente en la voz. El escéptico se cruzó de brazos. Entonces, ¿alguien tiene alguna idea de cómo abordar esto? ¿Qué tal si no ingresan al hospital de inmediato?, sugirió Origami. Al oírla decir esto, todos volvieron su atención hacia ella y se tensó un poco al sentir todas las miradas sobre ella. El escéptico levantó una ceja y le preguntó, ¿qué? Sí. ¿Qué? Kizuki también quería saber qué significaba Origami. Spinner y sus seguidores no necesitan atacar el hospital de inmediato, comenzó a explicar Origami, sintiendo la atención de todos. Párate frente al hospital y comunícate con ellos a través de un altavoz. Demuéstrales que no quieres atravesar el hospital para llegar a Kurohir y explícales cómo lo llevaron allí, incluso si los héroes sospechan que iremos tras él, poniéndolos a todos en peligro. Si eso no sucede y tienes que atravesar el hospital, al menos todos sabrán que intentaste detenerlo. Todos guardaron silencio un momento, permitiéndose reflexionar sobre la idea de Origami y procesarla. Todos sabían lo delicados y cuidadosos que debían ser sus planes si querían mostrar a todos su lado positivo, y la idea de Origami les había dado algo que podría funcionar para recuperar a Kurohiri. Para cuando todos procesaron la idea y la reflexionaron un poco, Origami recibió miradas y palabras de aprobación de todos. El escéptico tarareó pensativamente. Esto puede funcionar. Sí. Si las cosas salen mal, todos sabrán que nos vimos obligados a hacerlo debido a la situación en la que nos pusieron los héroes después de que intentamos detenerlo. Nishimura asintió, mirando a su teniente con aprobación. Sería una situación que realmente podrían detener. A diferencia de lo que ocurrió con Gigantomachia. Buena idea, cariño. Magne le sonrió a Origami y le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba. Toga envolvió su brazo alrededor de Origami y atrajo a su mejor amiga más cerca de ella con una sonrisa en su rostro. Esa es nuestra Origami-chan. Sí. Es realmente increíble, ¿verdad? Gareth sonrió mientras Origami apartaba la mirada, ruborizada. ¿Y tú? Davi se dirigió a Spinner mientras fijaba su atención en el hombre lagarto, quien guardaba silencio a pesar de que esta parte de la conversación le concernía. ¿Tienes algo que decir? En realidad no. Haré lo que pueda para asegurarme de que la idea de Origami funcione. Spinner le dio su respuesta, sin mucho que decir, y por el tono de su voz, todos podían notar que había algo que le importaba más que todo el asunto de los heteromorfos. También había duda en su voz. Mientras salvemos a Shigaraki, estoy bien con lo que sea. Davi se encogió de hombros. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, ¿eso queda claro?, dijo Gareth, sabiendo que la discusión sobre este tema había terminado, ya que la idea de Origami solucionaba el problema de tener que encontrar una alternativa a atravesar el hospital. ¿Tenemos algo más que discutir?, le preguntó Nozue, de pie en un rincón de la cueva con los brazos cruzados. Gareth lo miró y negó con la cabeza. No. Eso es todo por ahora. Tendríamos más cosas que discutir si supiéramos cuándo daremos nuestro próximo paso. Cuando sepamos cuándo daremos nuestro próximo paso, volveremos a tener esta conversación y hablaremos de todo lo que queda por discutir. Está bien, respondió Nozue entendiendo. Gareth apartó la mirada un segundo después y miró a todos a su alrededor, dirigiéndose a todos antes de que se marcharan para ocuparse de sus asuntos. Muy bien. Eso es todo por ahora. Gracias por venir y permitirnos planificar todo esto. Cada decisión que tomemos a partir de ahora tiene que contar, y será necesario que todos trabajemos juntos para que este plan tenga éxito. Necesitamos que la próxima batalla cuente lo mejor posible, ya que no habrá terceras oportunidades. Nuestra lucha contra la sociedad de héroes se ganará o se perderá el día de nuestro próximo movimiento. Si perdemos, perderemos. Pero si ganamos, la primera parte de nuestro plan de reinicio se completará y llegará el momento de la reconstrucción.
Gareth no se detuvo ahí y miró a su alrededor esperando la próxima vez, pues quería que todos supieran lo que tenía que decirles. Y recuerden, pase lo que pase, estamos juntos en esto. Cuídense. Por ahora, gracias por venir hoy y darlo todo. Los veo luego. Eso fue todo lo que Gareth tenía que decir mientras todos se separaban un segundo después, para hacer lo que habían planeado después de esta reunión. Kizuki y Skeptic se fueron juntos, y lo mismo ocurrió con Davi y Geten. A Gareth no le sorprendió que se fueran juntos. Spinner se fue solo un segundo después y Kasai lo siguió sin decir palabra. Asintiendo para sí mismo, Gareth se apuntó mentalmente a hablar con su amigo lagarto más tarde. Un segundo después, fijó la vista en Origami y la vio conversando con Slice mientras Toga se alejaba a sus cosas, con Nozue haciendo lo mismo. No sabía de qué hablaban Slice y Origami, ya que estaban fuera de su alcance auditivo. Sin embargo, supo que era algo importante por su lenguaje corporal y decidió dejarlos con su conversación. Fuera lo que fuera, estaban hablando en ese momento. Un segundo después, desvió la mirada hacia Cabello Aguja y la vio salir sola y en silencio. Gareth la miró con preocupación, pues Cabello Aguja no había dicho nada durante la planificación y solo asentía con la cabeza. Incluso cuando descubrió que participaría en el asalto a la prisión de Blackgate. Sabiendo que tenía una nota mental para hablar con ella antes, se obligó a caminar para hablar. Gareth se dirigió hacia ella y la llamó. Cabello de Aguja. Needleair se detuvo en seco y se giró para mirarlo. ¿Qué pasa? Solo quería saber cómo estás, ya que no tuvimos oportunidad de hablar de ello, explicó Gareth. ¿Cómo has estado manejando todo? Ya sabes. Después de lo que les pasó a Tesla y al resto de tu grupo, hago lo que puedo. O al menos lo intento. No es fácil, Gareth. Ya lo sabes, respondió con sinceridad, dejando escapar un suspiro mientras apartaba la mirada de él para volver a mirarlo un segundo después. Eran más que amigos para mí, Gareth. Nos hicimos muy amigos durante nuestro tiempo en prisión. Yanagisawa-kun era más que un líder para mí, y siempre podía contar con Sugaya-kun y Yukimura-chan. En cuanto a Kirara-chan, éramos muy cercanos. Me importaba mucho, lo sé. Sé lo que se siente perder a tus amigos. Gareth asintió con una mirada compasiva, pensando en Duize y Tengai. Pero por eso quería hablar contigo. Has estado callado. Demasiado callado. Sé lo que significa, ya que estuve en tu lugar después de que mataran a Duize y Tengai, y estaba en una mala situación antes de que Tesla-kun me sacara de esta. Solo quiero que sepas que estoy aquí si necesitas hablar con alguien. Cabello Aguja exhaló profundamente, cruzándose de brazos mientras miraba hacia otro lado. Gracias, pero no estoy segura de que hablar vaya a solucionar esto. Se han ido, y no importa lo que hagamos, no podemos traerlos de vuelta. Gareth se acercó a ella. Tienes razón. Hablar no los traerá de vuelta. Sin embargo, sé que Tesla no querría verte así. No quería verme así aunque apenas me conociera, y sé que le dolería mucho verte así. Quizás tengas razón, admitió Cabello Aguja, con aire de estar pensando en las palabras de Gareth mientras aflojaba un poco los brazos. Yanagisawa-kun siempre creyó en las personas con las que se relacionó, incluso en sus peores momentos. Creyó en mí cuando yo no creía en mí misma cuando nos encerraron, y creyó en ti incluso cuando yo y los demás no estábamos nada contentos ni dispuestos a volver a trabajar contigo. Gareth se detuvo justo frente a ella, manteniéndose cerca, pero no demasiado cerca para incomodarla. Exactamente. Tesla-kun vio algo en ti, y yo también. Eres fuerte, Cabello Aguja. Incluso ahora, cuando todo parece imposible. Ya has sobrevivido a mucho. Cabello Aguja bajó la mirada hacia sus propias manos. ¿Fuerte? Yo. Pierdo todas las peleas en las que me meto. No me mató la Yakuza porque Westbrook-san mató al tipo de la pared justo cuando ese imbécil estaba dispuesto a cortarme la garganta. No me siento fuerte en absoluto. Me siento perdida. Como si todo el propósito que encontré con mis amigos se hubiera esfumado. Entonces encuentra un nuevo propósito con nosotros, le dijo Gareth mientras le ponía la mano en el hombro con dulzura y consuelo. Todos seguimos aquí, luchando por lo mismo. Eres parte de este equipo y te necesitamos. Eres parte de este equipo tanto como todos los demás y no podemos lograrlo sin ti. La muerte de tus amigos no será en vano. El nuevo mundo los recordará. Sé que los harás sentir orgullosos al continuar la lucha y ver el final, donde su muerte será honrada. Needleair bajó la mirada por un segundo, como si estuviera sumida en sus propios pensamientos, y lo miró de nuevo un segundo después con una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias. Lo intentaré por ellos.
Me aseguraré de que sus muertes no sean en vano. Es todo lo que puedo pedir. Gareth le devolvió la sonrisa y le dio una palmadita en el hombro, antes de retroceder para darle espacio a Moe. Ahora, descansa un poco. Necesitaremos todas las fuerzas que podamos reunir para lo que nos espera. Lo haré. Gracias. Cabello Aguja asintió mientras se alejaba. Gareth la observó irse un momento, desviando su atención cuando desapareció de su vista. Salió de la cueva un segundo después con Origami, Magne, Daiki, Nishimura, Minene y Alice, con ganas de entrenar sus nuevos poderes, pues sabía que tenía mucho entrenamiento por delante y muy poco tiempo para entrenar de verdad. Por eso, cada minuto de entrenamiento contaba para él. El ambiente en la sala era tenso y deprimente mientras Izuku apretaba la mano, con la mirada fija en Aoyama y sus padres, sentados frente a él con expresión avergonzada y culpable. Si el chico de pelo verde era sincero consigo mismo, aún le costaba creer que todo hubiera salido como había salido. Tras su conversación con Eri y Agakure, que vinieron a buscarlo para mostrarle algo urgente, su compañero invisible lo llevó al bosque a las afueras de la UA. Lo que vio allí lo sorprendió más allá de las palabras, mientras él y Aoyama conversaban con sus padres, y esta conversación le reveló que Aoyama estaba trabajando para All For One durante todo este tiempo y era su espía en UA. Añadiendo más sorpresa a su ya estado de shock, Izuku descubrió que Aoyama nació sin don, al igual que él y Gareth, y recibió su poder de All For One, al igual que Gareth. Aoyama y sus padres se percataron del chico de cabello verde oscuro poco después, y Aoyama le explicó todo a Izuku, llamándose a sí mismo un villano repugnante y explicándole lo avergonzado que estaba de sí mismo al descubrir que Izuku había nacido sin don, igual que él. Intentó atacarlo poco después, y su láser lo habría alcanzado definitivamente si no hubiera sido por Agakure, que intervino y lo desvió, viéndose y sintiéndose tan traicionado como Izuku en ese momento. Aoyama y sus padres fueron aprehendidos por él un segundo después, dejándolos inmóviles y sin poder escapar. Izuku y Agakure regresaron a UA un segundo después, e informaron a todos de lo sucedido. Aoyama y sus padres fueron rescatados poco después y todos comenzaron a reunirse lentamente en la sala. Había mucha gente. Nezu, Present Mickey y Ectoplasm, del personal de UA, estaban presentes. Aizawa estuvo presente por videollamada y Olmig también, con aspecto profundamente dolido y entristecido por este giro de los acontecimientos. La policía también estaba presente en el lugar, tras haber rodeado a la familia mientras Naosama, Sansa y muchos otros policías anónimos se encontraban allí. Un rostro familiar para Izuku también estaba entre ellos. Nishijima. El policía tenía un aspecto mucho peor que la última vez que Izuku lo vio en persona. Tenía grandes ojeras y parecía estar triste todo el tiempo. Izuku supo que debía ser por Asano. Nadie tomó esta información tan mal como los compañeros de Izuku, quienes entraron a la sala conmocionados al recibir la noticia. Al verlos llegar, pudo ver la traición, la tristeza, incluso la negación y las lágrimas en sus rostros cuando posaron la mirada en Aoyama. Bakugo también estaba allí, manteniéndose alejado de todos. Aoyama permaneció en silencio, con la mirada baja y una profunda vergüenza, y las mejillas cubiertas de lágrimas. Naomasa miró a Olmig, Present Mick, Ectoplasm y Nezu mientras les explicaba todo. Entonces, le dieron un don y terminó siendo controlado. Se lo añadieron hace unos 10 años. No creo que debamos preocuparnos por nada que pase ahora o por su lealtad a All For One como pasó con Lady Nagant. Nezu miró por encima del hombro a los compañeros de clase de Aoyama con una mirada triste en su rostro. Si todos ustedes pudieran, por favor, alejarse por un tiempo. No hay forma de que nos alejemos de esto. Respondió Todoroki, apretando los puños. Si Agakure-san no te delató, ¿qué planeabas hacer exactamente? Preguntó Ojiro, con las manos sobre los hombros de Agakure. Momo negó con la cabeza. No lo puedo creer, Aoyama. Dime que todo esto es mentira. Preguntó Kirishima con desesperación, deseando que fuera un gran malentendido. Sin embargo, el silencio avergonzado que había recibido de Aoyama a cambio era todo lo que necesitaba. Pobres niños, Nishijima sacudió la cabeza con una mirada lastimera en su rostro, habiendo experimentado la traición de alguien cercano no hace mucho tiempo y sabiendo cómo se sentía. Un niño sin don obtiene su poder de todos para uno. Es justo lo que le pasó, reflexionó Bakugo en voz baja, de pie a un lado mientras todos lo miraban por un instante. Todos sabían de quién estaba hablando. Aoyama. Es por eso que te opusiste a salvar a Takemura incluso después de que la mayoría de nosotros aceptamos la idea de salvarlo después de que todo lo de Eri se derrumbara.
Ochako quería estar segura después de que Bakugo mencionara a Gareth, aunque le pareciera obvio. Aoyama asintió y salió de su silencio. Sí. Supe que no podría salvarlo en cuanto descubrí que él y Midoriya eran viejos amigos. Hace todo lo que hace porque quiere y no tiene por qué hacerlo, igual que yo. Incluso si aceptara ser salvado, All for One no lo dejaría ir, ya que su destino quedó sellado en el momento en que aceptó ir con él y obtener su poder, igual que el mío. ¿Por eso no peleaste con él cuando todo en la mansión se vino abajo? Quiso saber Ochako mientras Izuku apretaba la mano. Sí. Me asustó de verdad en aquel entonces y me asusta hasta el día de hoy. Aoyama explicó todo con más detalle. Su indiferencia hacia todos los que mató y dañó, y su frialdad al luchar contra él, me recordaron lo que sé de All for One. Poco a poco se está volviendo como él, y eso es lo que me aterra. Por eso sé que no se pudo salvar y que hubo que detenerlo. Aunque diga ser diferente, siempre será una marioneta para All for One. Bakugo suspiró con una mirada culpable en su rostro. Marioneta del señor demonio, Gakun. Izuku apretó más su mano. El padre de Aoyama interrumpió la conversación un segundo después, intentando defender a su hijo. Solo cumplíamos órdenes. Si no, nos habría matado. Lo sabemos porque vio los ejemplos. Yuga no tenía ni idea de nada de esto. Lo único que hizo fue asegurarse de que nadie se enterara. Mi esposa y yo tenemos la culpa. Todas las personas que podrían haber muerto por mi culpa están frente a nosotros. Tuve el valor de estar con ustedes y actuar como si fuera uno de ustedes. Aoyama inclinó la cabeza con una expresión de vergüenza, mientras las lágrimas volvían a caer de sus ojos. Alzó la vista hacia Izuku un segundo después, y añadió algo más a lo que estaba diciendo. Verte, un ex-Sindon como yo. Saber que estabas luchando con la carga de luchar contra All for One y que tu mejor amigo se volviera contra ti me llenó de desesperación por mi propia miseria. Más lágrimas comenzaron a caer de sus ojos mientras profundizaba en sus palabras. Cuando dejé atrás mi desesperación tras la pesada carga, me di cuenta de que estaba podrido hasta la médula. El Aoyama Yoga que conoces es un villano inmundo de pies a cabeza. Entonces ¿por qué ayudaste a Tokoyami y Bakugo en el campamento de entrenamiento? Izuku llegó al límite apretando la mano mientras le preguntaba a Aoyama en voz alta. Tokoyami y Bakugo se estremecieron un poco al oírlos, sabiendo de qué estaba hablando Izuku. Su voz se alzaba con cada palabra que le decía a Aoyama. ¿El queso de esa noche significaba que estabas haciendo lo que All for One te ordenó? No me di cuenta entonces. Era un sos, ¿verdad? ¿Por qué lloras ahora? Es porque no pudiste hacer lo que All for One quería, ¿verdad? All Might se acercó lentamente a Izuku. Joven Midoriya, nadie debería ser considerado villano por el resto de su vida por haber cometido un crimen. Izuku ignoró a All Might y extendió la mano hacia Aoyama. Toma mi mano, Aoyama-kun. Aún puedes convertirte en un héroe. Espera, Midoriya-kun. Sansa. Cúbrele la boca por ahora. Naomasa interrumpió a Izuku mientras Sansa obedecía y le tapaba la boca a Aoyama con una mordaza. Un segundo después, fijó la mirada en el chico de pelo verde oscuro. Midoriya-kun. Pasen las circunstancias, el hecho de que estuviera ayudando a All for One a cometer crímenes sigue siendo el mismo. Tú mismo viste lo que pasó la última vez que intentamos ayudar a alguien que estaba ayudando a All for One con Takemura. Un segundo después, desvió la mirada hacia Aoyama y añadió. Además, ¿cómo podemos saber que su poder no está manipulado? Por lo que sabemos, esta podría ser la posibilidad, aunque no tengamos pruebas hasta que le hagamos un examen completo en el hospital central. No es prudente permitirle hablar más. Izuku guardó silencio, apretando las manos con lágrimas en los ojos, mientras Naomasa lo miraba con tristeza y pesar. Con el rabillo del ojo, Izuku vio que Nishijima le dirigía la misma expresión. Naomasa desvió su atención de Izuku un segundo después y se acercó a los padres de Aoyama. Señor. Y señora. Aoyama. ¿Por qué no informaron a All for One sobre nuestra incursión en camino? No pudimos enviarle ningún mensaje porque solo podíamos informarle cuando lo exigía. Además, su información de contacto cambiaba cada vez, respondió el padre de Aoyama mientras Naomasa apretaba la mano. Naomasa asintió, entendiendo. Ya veo. Así que se cubría las espaldas por si te capturaban. En ese caso, esa batalla fue... Tsukauchi-san, llamó Izuku a Naomasa, quien lo miraba con la mano en el auricular. Encontrar a All for One es casi imposible. ¿Eso es lo que dicen todos ahora mismo? Kaminari se quedó sin aliento al darse cuenta de repente. Ya veo. Al menos tenemos que intentar influir en sus acciones. Así es.
El único que puede cambiar nuestra situación actual es, Mineta asintió mientras todos los adultos miraban a Kaminari con sorpresa. Momo miró a Aoyama con sorpresa escrita en su rostro. Aoyama-san podría ser el único con la capacidad de engañar a All for One. Un momento, chicos. Present Mix se dio a conocer mientras Aoyama miraba a sus compañeros con incredulidad. ¿Por qué se negaban a confiar en un villano tan canalla como él? Un crimen es un crimen, y aunque no quiera decirlo, ustedes han sido las mayores víctimas hasta ahora. Pero aún así, ¿aún están dispuestos a creerle? Ida dio un paso al frente. Tenemos que olvidar el pasado. No nos dimos cuenta de lo que realmente pasaba en su corazón y no pudimos ayudarlo cuando más nos necesitaba. Tenemos que asumir cierta responsabilidad, por eso ahora, mientras nuestro compañero llora y se desespera, debemos brindarle una mano amiga. Queremos brindarle esa mano porque es la única manera de que él y nosotros volvamos a ser iguales. Estoy de acuerdo. Kirishima expresó su acuerdo en voz alta. Estoy de acuerdo. Aoyama pensó que sería imposible vencer a All for One. No te quedaba otra opción que obedecerlo. Pero ahora es diferente. Midoriya les dio a ti y a tus padres la oportunidad de liberarse y acabar con todo. ¿Recuerdas cuando detuvimos a Midoriya juntos? ¿Crees que alguno de nosotros culparía a alguien por no tener don? ¿Crees que odiaríamos a alguien por tener que contener las lágrimas y ocultar su dolor en secreto? ¿Aún podemos superar esto juntos? Odio interrumpir cuando todos están tan emocionados, interrumpió Naomasa a Kirishima. Pero aún así, necesitamos detener a la familia Aoyama para la investigación. Su historia necesita ser verificada debidamente. Nishijima asintió. Tiene razón. Entiendo cómo te sientes ahora mismo, pues yo experimenté algo similar hace poco. Sin embargo, debemos mantener la calma. Sabemos que All for One no es el tipo de persona que se deja engañar. Ellos mismos lo dijeron. Los matará si los descubre mintiéndole. Tsukauchi-san. Asumo toda la responsabilidad por no haber visto que esto sucediera ante nuestras narices. La voz de Aizawa resonó en sus oídos un segundo después, cuando el tutor de la clase habló tras haber permanecido en silencio todo este tiempo. Sin embargo, siento lo mismo que ellos. Aizawa, Present Mig murmuró el nombre de su amigo con sorpresa mientras giraba la pantalla para que mirara a Aoyama. Aoyama. No tengo intención de expulsarte de la UA, reveló Aizawa mientras miraba directamente a Aoyama, quien dejó escapar un jadeo ahogado, mirándolo con lágrimas en los ojos mientras Aizawa continuaba con su explicación. Como profesor a cargo de la clase A, he ideado un plan. Tsukauchi-san. ¿Podrías, por favor, cubrir las orejas de la familia Aoyama? Alice guardó silencio, apoyada en un árbol tras ella con el brazo cruzado, mientras observaba a Gareth entrenar a Overhaul en medio del bosque, no muy lejos de la cueva. Una vez que Gareth terminó su conversación con Ned Lear, se adentró en el bosque para entrenar sus nuevos poderes y ella lo siguió para verlo entrenar, ya que no tenía mucho que hacer en ese momento. No fue la única que lo siguió. Origami, Magne, Nishimura, Daiki y Minene también lo siguieron. La joven rubia bajó la mirada un momento, sin saber a dónde se habían ido los demás. Si tuviera que adivinar, Davi y Geten se habían ido a entrenar juntos, mientras que Spinner se había ido a ocuparse de sus cosas. Vio que Kasai también seguía a Spinner, lo que la llevó a suponer que ahora estaban juntos. Diría que Slice se había ido con Geten, Davio con mamá si no la hubiera visto a ella y a Origami hablando antes de que Origami siguiera a Gareth afuera. Un segundo después, volvió a mirar a Gareth, que continuaba con su entrenamiento mientras apoyaba la mano en el suelo y lo observaba con asombro. Apartó la mirada un segundo después para observar a los demás a su alrededor y vio sus expresiones. Minene tuvo la reacción más notable de todas. La mujer de cabello morado tenía las manos entrelazadas y una expresión de rubor casi excitada. Si Alice era honesta consigo misma, su comportamiento directo con Gareth era un poco extraño, incluso si tenía que admitir que Minene era atractiva. Apartó la mirada de Minene un segundo después, sin querer preocuparse por sus pensamientos por ahora, y se concentró en otra cosa. Sacó su pistola y la miró, recordando lo que pasó entre ella y Mimik, seguido de su asesinato de Setsuno. Todo sucedió a sangre fría, y ni siquiera dudó al apretar el gatillo contra ambos. Si Alice era sincera consigo misma, no le dio mucha importancia matarlos en aquel entonces, pues sabía que era algo que debía hacer para evitar que más personas de su lado murieran y para asegurar que el plan de Overhaul fracasara. Sin embargo, se permitió pensarlo un poco más una vez que todo se calmó, y se sentía extraña cada vez que volvía a pensar en ello, siendo sincera consigo misma.
La mujer rubia exhaló en silencio, sabiendo que no debía sentirse rara, pues era la vida que había elegido y sabía en qué se metía al pedirle a Alice que la dejara ir con él. Sabía que sus extraños sentimientos al respecto no eran culpa. No se arrepentía de sus decisiones. Eran necesarias. Pero esa necesidad no le facilitaba dejar de pensar en ello. Mimiki y Setsuno fueron las primeras vidas que había arrebatado y dudaba que fueran las últimas. Volvió a mirar a Gareth un segundo después, mientras él continuaba su entrenamiento, con movimientos precisos y concentrados. Una pequeña oleada de envidia la invadió un segundo después. Se comportaba con tanta convicción en ese momento y no parecía molestarle nadie, ni siquiera la gente del Shia Saikai que había matado. ¿Acaso él también lidiaba con estos pensamientos, o había dominado la capacidad de compartimentar? De verdad lo admiraba por eso. Un segundo después, alguien más cruzó por su mente mientras pensaba en su abuelo Aulia y sus madres, Ria y Brigitte. El recuerdo de ellos permaneció en su mente por un buen rato mientras se preguntaba qué pensarían si la vieran en ese momento. ¿Estarían orgullosos de las decisiones que había tomado? Siempre que volvía a casa llorando y necesitando consuelo por todo el acoso, su abuelo siempre le decía que se mantuviera fuerte y esperara el momento adecuado para crear un mundo mejor, hablándole de todas las posibilidades que tenía para lograrlo, y era exactamente lo que estaba haciendo ahora mismo. ¿Estás bien, cariño? Alice salió de sus pensamientos un segundo después al oír la voz de Magne. Levantó la vista hacia Magne y la vio observándola con preocupación. A Alice le gustaba mucho Magne por el poco tiempo que había pasado con los compañeros de Gareth. Le recordaba a la cariñosa hermana mayor. Alice asintió un segundo después mientras le daba a Magne la respuesta que estaba esperando. Sí. Me perdí en mis pensamientos por un momento. ¿En serio? ¿Qué fue? Quiso saber Magne. Solo algunas cosas en las que he estado pensando desde que llegué. Nada demasiado importante, respondió Alice, sin querer hablar de esos pensamientos con nadie más que con Gareth. De acuerdo. Si tú lo dices, respondió Magne comprensivamente mientras volvía la mirada hacia Gareth. Simplemente no nos ocultes nada si algo te preocupa. ¿De acuerdo? Ahora eres uno de nosotros y te trataremos como tal. Lo sé. Gracias. Alice asintió agradecida mientras centraba su atención en Gareth. Exhalando, lo llamó Gareth. Gareth dejó de hacer lo que estaba haciendo en ese momento y fijó su mirada en Alice. «Alice, ¿podemos hablar un momento?», le preguntó Alice al verlo posar la mirada en ella. No era el único. Sintió que todos a su alrededor la observaban. «Hay algo que me ha estado molestando desde que peleamos con Overhaul y quiero hablar de esto contigo». «Por supuesto». Gareth asintió mientras se acercaba a Alice. «¿Qué pasa? ¿Recuerdas la conversación que tuvimos con Lady Nagant hace un tiempo?». Alice empezó a expresar lo que quería preguntarle. «¿Sobre cómo te sentiste cuando mataste a Kyborg?». Gareth levantó una ceja con expresión interrogativa. «Sí. Lo recuerdo». «¿Qué pasa con eso? ¿Cómo te sentiste entonces?». Alice retomó la conversación en cuestión. «Me contaste cómo te sentiste durante tu prueba. Pero nunca me dijiste cómo te sentiste al matar a Kyborg». «Sí. Porque me preguntaste cómo me apetecía mi primera acción como villano». Gareth mantuvo la ceja en alto. «¿Por qué me lo mencionas ahora?». Alice miró su pistola mientras le respondía a Gareth. «No sé cómo sentirme al matar a Mimiki Setsuno. He estado intentando averiguarlo por mi cuenta, pero termino sintiéndome rara y sin saber qué pensar. Quizás podrías ayudarme un poco». «Ya veo». Gareth respondió comprensivo, con la emoción reflejada en su rostro. Puso la mano en el hombro de Alice, obligándola a mirarlo mientras él la miraba directamente a los ojos para asegurarse de que supiera que hablaba en serio. «No te equivocas por sentirte así, y no te equivocas por no saber cómo describir esos sentimientos. Cada persona reacciona de forma diferente. Pero no es algo que se deba descubrir en un día, ni siquiera en un día. Dime qué piensas sinceramente sobre esto». Alice volvió a bajar la mirada. «No me arrepiento, aunque me siento rara cada vez que pienso en ello. Sé que tenía que hacerlo. Eran amenazas. Pero sigo pensando en ello, en ellos». «Bien. Significa que eres humana», respondió Gareth con aprobación, apartando la mano de su hombro y cruzando las manos. «Cuando maté a Kyborg, al principio me sentí raro, casi como si tuviera que procesar el hecho de que acababa de quitarle la vida a alguien. Después de un momento, también empecé a sentir náuseas. Saber que realmente había matado a alguien me hizo sentir como si estuviera a punto de vomitar.
Alice lo miró con una mirada interrogativa. Entonces, ¿cómo lidiaste con eso? Simplemente lo entendí con el tiempo y cuanto más vivía esta vida. Gareth le dio una respuesta sincera. No me di cuenta por un tiempo hasta que destruimos al clan del rechazo de las criaturas y me di cuenta de lo fácil que me resultaba matarlos. Para serte sincero, matar a la gente a la que me enfrento me resulta tan fácil como respirar hoy en día. No me costó cuando luché contra Mla. No me costó cuando luché contra los héroes en la mansión. No me costó cuando nos enfrentamos a Overaul. Sé que esto no es normal y sé que algo anda mal conmigo si pienso así. Gareth descruzó los brazos y se miró la mano mientras profundizaba en sus palabras. Sin embargo, sé que sentirme así es el precio de vivir la vida que elijo para alcanzar mis metas. Si convertirme en un villano era el precio de algo así, sabía que tenía que pagarlo y estaba dispuesto a hacerlo. Sabía que tenía que cambiar por esta vida. Sabía que tenía que sacrificar parte de mi humanidad por ella. La dura y triste verdad es que quien no es capaz de sacrificar nada en sí mismo no podrá cambiar nada. Alice asimiló las palabras de Gareth y las dejó reposar en su pecho mientras le preguntaba, ¿así que simplemente vives con ello? ¿Lo llevas todo? No solo cargues con todo. Gareth negó con la cabeza. Entiéndelo. Úsalo. Si vas a vivir esta vida, no puedes dejar que esos pensamientos te paralicen. Reconócelos, aprende de ellos y sigue adelante. En el momento en que dejes de moverte, es cuando te consumen y te morderán el trasero en el peor momento posible. Sin duda tiene algo que se puede morder, murmuró mi nene mientras Daiki le daba un codazo. Origami y Nishimura la miraban con extrañeza. Magne se concentró en la conversación entre Gareth y Alice. Está bien. Ya lo entiendo todo. Gracias, respondió Alice comprendiendo, al no haber escuchado el comentario de mi nene. Claro. Gareth le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Su sonrisa se amplió un poco al volver a ponerle la mano en el hombro. Solo quería decirte algo, ya que no tuve oportunidad hasta ahora. Estoy orgulloso de ti. Los ojos de Alice se abrieron un poco. ¿Qué? ¿Me oíste bien? Gareth no se molestó en negarle lo que acababa de decir. Estoy orgulloso de lo que hiciste cuando luchamos contra Overaul. Cumpliste tu parte como civil, tal como lo habíamos planeado en las situaciones de emergencia, y al final nos salvaste. Si no hubieras cuidado de Mimik, la situación podría haber sido mucho peor para todos. Alice parpadeó un poco al mirar a Gareth, pues había olvidado la última vez que alguien que no fuera su abuelo le había dicho esas palabras, si es que alguna vez ocurrió. Sin embargo, la hizo sentir muy feliz por dentro. ¿De verdad lo dices? Gareth asintió en señal de confirmación. Sí. Diste un paso al frente cuando era necesario, Alice. No solo como luchadora, sino como alguien que entendía lo que había que hacer, incluso cuando no era fácil. Es justo lo que necesitas hacer si quieres alcanzar tus metas. No es fácil tomar ese tipo de decisiones, pero lo hiciste. Alice exhaló, sintiendo una mezcla de emociones que la recorrían. No esperaba que Gareth sacara el tema fuera del tema que ella misma había mencionado. Había tomado la decisión de matar a Mimiki Setsuno a sangre fría para proteger a su grupo, pero en ese momento, las palabras de Gareth la alegraron por dentro. Le sonrió. Gracias, Gareth. Eso significa más de lo que crees. Cuando quieras, Alice. Gareth asintió con una sonrisa. Hay algo que me gustaría comentarte personalmente. Alicia lo miró interrogativamente. ¿Qué es? Gareth apartó la mano de su hombro y le mostró el agujero en la palma. Como sabes, ahora tengo All for One y necesito aprender a usarlo de inmediato antes de nuestro próximo movimiento. Es algo en lo que he estado pensando desde nuestra pelea con los Yakuza. Dime, ¿te gustaría recibir un don mío? Los ojos de Alice se abrieron un poco por la sorpresa. ¿Qué? Gareth asintió en señal de confirmación. Me oíste bien. Hiciste más que suficiente en nuestra lucha contra Overaul y me gustaría recompensarte por ello. Demostraste ser mucho más dedicado a nuestro objetivo desde que te conocí y me demostraste lo dispuesto que estás a trabajar para lograrlo. Al igual que yo, no tuviste la suerte de tener un don propio y te maltrataron por ello, como se ven las cicatrices de tu cigarrillo. Por eso quiero saberlo. ¿Te gustaría tener uno? Alice guardó silencio un momento, sin darle una respuesta inmediata a Gareth, mientras se permitía procesar su oferta. Apartó la mirada de él un segundo, fijando la vista en el suelo mientras pensaba cada vez más en su oferta. Si aceptaba, sabía que podría ayudarlos más a él y a todos los demás, y les sería más útil en el campo de batalla.
También la ayudaría a deshacerse de la doncella sin don que tenía en la escuela. La joven rubia lo miró un segundo después y asintió con determinación y convicción. Está bien. Acepto tu oferta. Me gustaría tener mi propio don. Bien. Ya te elegí un poder, respondió Gareth complacido, colocando la mano sin un agujero en la palma sobre su frente. No puedo darte adrenalina ni reacondicionamiento porque los necesito. Sin embargo, no creo que me sea de mucha utilidad el don de Kurono y creo que tú podrías usarlo más que yo. Alice asintió en señal de comprensión, sonrojándose un poco porque él le tocó la cara de esa manera. Está bien, para avisarte. Puede que me lleve un tiempo hacerlo bien, ya que no estoy muy seguro de cómo hacerlo. Gareth le advirtió a Alice, quien asintió de nuevo, entendiendo, mientras los demás los observaban en silencio desde un lado. Todos observaban todo con intriga, mientras que Minene, sonrojada, exhaló profundamente. Alice contuvo la respiración, esperando lo que fuera a pasar, cuando notó venas rojas que se movían desde la mano de Gareth hacia su cabeza. Gareth también las observó, anotando mentalmente cómo hacerlo en caso de tener que repetirlo en el futuro, ya que el proceso de activar esta parte de All for One era mucho más sencillo de lo que ella pensaba, siendo honesto consigo mismo. Esperaba que le exigiera mucha más concentración cuando comenzara el proceso. La joven rubia seguía conteniendo la respiración mientras sentía una extraña sensación que lo invadía por completo. Las venas rojas la rodeaban lentamente, empezando por la cabeza y terminando por los pies. Apretaba los puños, preparándose para el dolor o cualquier otra cosa que pudiera ocurrir cuando el don de Kurono le fuera otorgado y se convirtiera en suyo. Sabía que esta era una posibilidad y estaba lista para afrontarla. Sin embargo, no pasó nada. Aparte de una sensación corporal un poco extraña, no sentía ningún dolor. Todo le parecía normal. Demasiado normal, si era sincera consigo misma. Sintió que algo cambiaba en su cuerpo al recibir un don. No sintió nada más. Gareth le apartó la mano de la frente un segundo después, dejándola a la espera de cualquier cosa. Pero seguía sin encontrar nada. Gareth rompió el silencio entre ellos preguntando: ¿Cómo te sientes? Qué extraño. Siento que algo en mi cuerpo cambió. Pero no siento nada más. Alice le dio una respuesta sincera, bajando la vista hacia su cuerpo. Gareth tarareó en señal de comprensión. Ya veo. ¿Tiene algo de malo? Quiso saber Alicia. En realidad no. Solo tengo curiosidad porque mi experiencia al obtener mi primer poder fue diferente a la tuya, explicó Gareth, haciendo todo lo posible por ignorar a Minene, que babeaba por lo que acababa de presenciar, y a Origami, que la fulminaba con la mirada mientras se observaba las palmas de ambas manos. Ahora tenía agujeros en ambas, en lugar de solo uno, como antes. ¿Puedes intentar usar tu nuevo poder ahora? Veamos si todo salió bien o si algo salió mal y por eso no sientes nada. De acuerdo, respondió Alice, comprendida. Exhalando profundamente, se preparó para usar su nuevo poder. Haciendo lo que creía que debía hacer para activarlo, activó su nuevo poder y un mechón de su cabello rubio salió disparado hacia él, haciendo que Gareth retrocediera un poco. Sus ojos se abrieron de par en par un segundo después, al darse cuenta de que sí había funcionado y que ya no era una mujer sin don. Lo logré. Gareth sonrió ante su reacción, feliz de ver que también había funcionado. Bien hecho, Alice. Gracias. No sé qué decir ni qué hacer ahora. Alice no sabía cómo reaccionar ni cómo agradecerle a Gareth por haberle dado ese poder. Sin perder tiempo, lo abrazó y, sin querer, apoyó la cabeza de él en su pecho por lo feliz que estaba. Minene la miró con frialdad mientras Origami le daba un codazo, poniendo los ojos en blanco. ¿Qué tal si empezamos entrenándote un poco? Si tienes este poder, deberías estar listo para usarlo la próxima vez que hagamos nuestro movimiento, respondió Gareth mientras Alice asentía, más que lista para comenzar a entrenar su nuevo poder. Izuku e Ida caminaron por el pasillo hacia el estudio de Atsume con rostros decididos. Después de que todo se desmoronara con Aoyama y se les antojara la idea de engañar a All for One para que viniera con ellos, él y sus compañeros de clase conversaron al respecto en su dormitorio y todos, incluso Shinzo, quien no estuvo presente durante la conversación con Aoyama, se comprometieron a luchar contra All for One y detenerlo de una vez por todas. Sabía que tenía que prepararse para esto, y por eso se dirigía al taller de Atsume con Ida. Para prepararse para la siguiente batalla y lo que sucediera durante ella, necesitaba reparar su equipo, y sabía que ella era la indicada. Grace le mencionó a Atsume cuando ambos hablaron sobre su familia de camino a encontrarse con él y le explicaron que Atsume estaba con su hijo.
Si tenía suerte, tal vez estaría con Atsume ahora mismo. El chico de cabello verde oscuro se detuvo frente a la puerta un segundo después y levantó la mano para tocarla. Sin embargo, se detuvo a mitad de camino cuando una explosión resonó dentro del taller. Al menos esta vez no arrancó la puerta de sus bisagras. Un humo oscuro empezó a salir de la habitación un segundo después, e Izuku e Ida intercambiaron miradas y decidieron entrar sin tocar, ya que Atsume probablemente ni siquiera la oiría. Los dos entraron a la habitación un segundo después y los recibió Atsume y un chico desconocido. Izuku no tardó mucho en determinar quién era. Coincidía exactamente con la foto que Grace le había mostrado de ella con su familia, y supo que era su hijo, a quien recordaba llamarse Akihiko. El mismo color de pelo y de ojos lo delató desde el principio. Miró a Ida un segundo después, viéndolo confundido por el chico, pues se dio cuenta de que era 1 o 2 años demasiado joven para ser estudiante en su escuela. «Guau, Aki-kun. Tenías razón cuando me dijiste que tuviera cuidado con esto». Atsume rió tímidamente, abrazando a Akihiko como para protegerlo de la explosión con la cabeza colocada entre sus pechos. Akihiko se sonrojó por la forma en que estaba colocada su cabeza y dejó escapar un ahogado, ese sí. ¿Sí? Te lo dije. ¿Puedes soltarme ahora? Claro. Atsume sonrió, sin entender por qué Akihiko se sentía avergonzado al soltar al chico ruborizado. Miró a Izuku e Ida un segundo después. ¡Ay! Hola, Midoriya. ¿Cuánto tiempo sin verte? Akihiko entrecerró los ojos un poco hacia Izuku y su vergüenza de antes desapareció. Midoriya, disculpa. Debería escuchar más a Aki-kun la próxima vez. Respondió Atsume, con la atención puesta en Izuku e Ida. ¿En qué podemos ayudarte? Date prisa. Mei-chan y yo hemos estado trabajando en algo estos últimos días, añadió Akihiko con la mirada fija en Izuku. Algo que Izuku no pasó desapercibido. Vinimos aquí porque, comenzó a explicar Ida. ¿Podemos posponerlo un segundo, Ida? Preguntó Izuku, devolviéndole la mirada a Akihiko. Hay algo aquí con lo que necesito hablar. Ida lo miró con una ceja levantada. ¿Quién? Él, respondió Izuku, señalando a Akihiko mientras este se cruzaba de brazos. Te llamas Okuda Akihiko, ¿verdad? El hijo de tu Okuda-san. Ida mantuvo la expresión en alto. Okuda-san. Midoriya. ¿Quién era la mujer con la que hablaste en tu dormitorio? Era la tía de Gakun. La tía que delató a sus padres. Izuku le dio una explicación rápida. Los ojos de Ida se abrieron de sorpresa. Ya veo. Así que por eso algo en el fondo de mi mente me decía que su voz me resultaba familiar. ¿Veo que mi mamá habló contigo? Preguntó Akihiko mientras Izuku volvía la mirada hacia él y asentía con la cabeza. No me sorprende. La oí hablar con mi papá sobre tener una conversación contigo anoche. Aunque sepas quién soy, podrías esconderte de todos aquí. Cuanto menos sepa la gente de aquí, mejor será para mí y mi familia. Por supuesto. Izuku respondió comprendiendo. Akihiko se cruzó de brazos. ¿De qué quieres hablar entonces? Sobre cómo has estado lidiando con todo, explicó Izuku con una mirada lastimera. Sé que las cosas no fueron fáciles para ti y tu familia durante el último año. No tienes ni idea. Solo quiero que todo vuelva a ser como antes. Akihiko asintió, dejando escapar un suspiro cansado mientras se alejaba de Izuku y miraba algo frente a él. Por eso le pedí a Mei-chan que me ayudara a trabajar en algo en su taller después de que me lo mostrara. Izuku se acercó un poco más a él. ¿Qué pasa? Es un dispositivo que permitirá interrumpir su energía roja, explicó Akihiko mientras Izuku se fijaba en el dispositivo, o mejor dicho, en los dispositivos en cuestión, porque Akihiko y Atsume estaban construyendo varios. Al parecer, planeaban dárselo a algunas personas una vez que estuviera listo. Cuando esté listo, se lo entregaremos a todos los héroes y a quien sea capaz de detenerlo, y así lo detendremos por fin. ¿Finalmente te detuviste? ¿Quieres decir? Izuku quería asegurarse de que no lo había escuchado mal. Akihiko asintió en confirmación. Sí. Quiero que lo detengan y lo encierren. ¿Por qué? Exclamó Izuku sorprendido, con una expresión de curiosidad, queriendo saber la respuesta. Le sorprendió que lo que Akihiko había dicho sobre Gareth fuera completamente diferente a lo que Grace le había contado, y por eso quería saber qué pensaba de todo. Akihiko lo miró con una expresión cada vez más severa. ¿De verdad necesitas preguntar? ¿Has visto cómo sus acciones afectan a mis padres? Lo odio por todo el dolor que les causó y quiero que lo detengan y lo encierren para siempre si eso significa que mis padres volverán a estar en paz.
No tienes que preocuparte de que te odien por sus acciones, ya que te describieron como su único amigo en todo lo que salió a la luz sobre él, así que no creo que entiendas lo que se siente ser odiado por las acciones de otra persona. Ya veo, respondió Izuku, comprendiendo, bajando la mirada. Siendo sincero consigo mismo, no podía culpar a Akiko por tener esa opinión sobre Gareth. No sabía por lo que Akiko habría pasado durante el último año, ya que Grace no le había contado todo sobre esto, tras haberle explicado lo demás de su familia. Akiko le levantó una ceja. ¿Qué pasa con tu reacción? ¿No me digas que quieres salvarlo? Izuku lo miró y asintió. Sí. Debo intentar salvarlo, tanto a él como a la liga. Se lo debo por haberle fallado cuando me necesitaba en el pasado y por estar ahí para mí y apoyarme cuando nadie más lo hizo. Tu madre y yo tuvimos una conversación que me reafirmó en mi objetivo. A pesar de lo que nos pasó, sé que aún puedo llegar a él de alguna manera. Aunque dejemos de ser amigos después de esto por lo que pasó entre nosotros, seguiré intentándolo, ya que necesito estar ahí para él cuando no pude estarlo en el pasado. Ya veo. Puedes intentar lo que quieras. Pero mi opinión no cambiará. Mi primo es un asesino en masa que necesita ser detenido en lugar de salvado, y nada de lo que digas me hará cambiar de opinión. Akio respondió comprensivo, demostrándole a Izuku que no le gustaba su idea de intentar salvar a Gareth de nuevo, incluso después de todo. Y no lo haré. No sé por lo que pasaron tú y tus padres el último año y no voy a quitarle mérito. Porque quiero salvar a Gareth. Izuku negó con la cabeza, no queriendo enfadar a Akiko intentando cambiar su opinión. Ya parecía un poco enfadado con él cuando mencionó que quería salvar a Gareth y no quería echar más leña al fuego. Grace le había dicho que su hijo estaba pasando por mucho, aunque nunca se lo había admitido abiertamente, y sabía que discutir solo lo empeoraría. De acuerdo. Me alegra saber que al menos puedes respetar eso. Akiko asintió con la cabeza, con una expresión cada vez más complácida al mirar a Atsume. Le sonrió levemente. Mei-chan, voy a buscarme algo de beber. Vuelvo en 5 minutos. De acuerdo. Te espero. Atsume le sonrió mientras Akiko se alejaba y salía del taller, dejándola con Izuku e Ida. Con un pequeño suspiro, les dijo. Al menos no te gritó como le gritó a Bakugo. Debió ser porque tienes una mejor relación con su primo que Bakugo. Izuku levantó una ceja con sorpresa. ¿Bakugo habló con él? Sí. No hace mucho. Tuve que calmarlo porque estaba muy enojado con él. Atsume asintió en señal de confirmación mientras Izuku e Ida intercambiaban miradas de sorpresa, pues nunca la habían visto actuar así. Izuku mantuvo la ceja levantada mientras su expresión mostraba curiosidad. ¿Has estado pasando mucho tiempo con él? Sí. Hemos estado saliendo mucho desde que nos conocimos. Es un buen chico con quien estar cuando no se menciona a su primo. Atsume sonrió. Incluso lo convencí de unirse al curso de apoyo en la UA cuando empiece la preparatoria, ya que al principio se opuso a ir a nuestra escuela. Planeo ayudarlo a prepararse para el examen cuando todo termine. Parece que quieres mantenerlo cerca, comentó Ida. ¿Qué puedo decir? Es bastante mono y lo conocí durante el tiempo que pasamos juntos. Atsume sonrió mientras Izuku e Ida intercambiaban miradas, sabiendo que se refería a ella. Sabiendo que no era asunto suyo, no hicieron ningún comentario al respecto y se concentraron en su conversación. Entonces, ¿por qué viniste? Kasai caminó por la cueva, buscando a la única persona con la que quería tener una conversación privada desde que llegó a ella con Gareth y el resto de su grupo en Kyborg. Esta persona era Spinner. Estaba interesado en conversar con él e hizo todo lo posible por pedirle que hablara, sin éxito, ya que Spinner se mantuvo en silencio tras la revelación de que All for One quería apoderarse del cuerpo de Shigaraki y solo habló cuando su siguiente movimiento se planteó directamente frente a él, como la discusión de planificación de hoy. También tuvo que admitir algo más sobre Spinner. Spinner era un poco diferente de lo que se describía en todo el material que el Frente de Liberación Paranormal publicó sobre él. Parecía inseguro y nervioso cada vez que se mencionaba su liderazgo de los heteromorfos durante el plan de rescate de Kurohiri. Por su forma de actuar, Kasai se dio cuenta de que Spinner estaba completamente inseguro de su papel como la cara visible de los heteromorfos y solo parecía estar seguro de algo cuando mostró su determinación cuando Gareth habló de salvar a Shigaraki de All for One. Si Kasai era sincero consigo mismo, la forma en que Spinner actuaba en ese momento le recordaba mucho a Gareth antes de que Tesla le diera su charla. Sentía que Spinner necesitaba a alguien con quien tener este tipo de conversación para guiarlo en la dirección correcta, y sentía que tenía que hacerlo. O al menos, tenía que hacerlo.
Pase lo que pase durante su conversación, esperaba que lo hiciera tan bien como Tesla con Gareth y que todo terminara bien. Encontró a la persona que buscaba un segundo después. Vio a Spinner sentado solo en un rincón, en lo profundo de la cueva. Parecía estar absorto en sus pensamientos mientras preparaba su espada para el inminente conflicto. El hombre lagarto no lo notó de inmediato, concentrado en su trabajo mientras Kasai se detenía en seco y miraba a Spinner. Hola, lo llamó al detenerse en seco con la mirada fija en el hombre lagarto. Spinner dejó de hacer lo que estuviera haciendo con su espada y lo miró. Oye. Eres una de las personas que Gareth trajo consigo. ¿Cómo te llamas? No creo recordarlo. Soy Kasai Kazuyoshi. Kasai se presentó. De acuerdo, respondió Spinner, comprendiendo, y lo anotó mentalmente. Un segundo después, le levantó una ceja. ¿Necesitas algo? Kasai se acercó a él y se sentó a su lado. Solo quiero hablar. Spinner levantó una ceja. ¿Hablar? ¿De qué? Kasai le dio su respuesta al sentarse en el suelo. ¿Sabes qué? Mi apariencia debería explicarlo y nuestro trabajo conjunto en el hospital debería hacértelo saber. Ya veo. Debería haberlo adivinado. Spinner suspiró. ¿Qué quieres saber? Solo quiero saber cómo estás, explicó Kasai con preocupación en el tono. Vi cómo mirabas hacia atrás cuando planeábamos todo hoy y pensé que te vendría bien alguien con quien hablar. Spinner suspiró una vez más. Ya veo. ¿Qué te ha estado molestando? Kasai le preguntó. ¿Qué te parece? Todo. Spinner le dio una respuesta sincera. Lo que descubrimos hace poco sobre que All for One quería apoderarse del cuerpo de Shigaraki fue solo la guinda del pastel, y lo digo en el peor sentido. Sin mencionar que volvió a surgir esto de que yo lideraba a los heteromorfos, ¿no te sientes apartamento para el trabajo? Adivinó Kasai. Sí. He estado contándoles mis dudas a todos desde que se le planteó esta idea a Quimera en la mansión, y esas dudas nunca se disiparon, sin importar cuántas veces me hablaron al respecto. Spinner asintió con la cabeza sin vacilar. No soy un líder. Nunca lo fui. Ahora, solo quiero que Shigaraki se salve. Kasai escuchó atentamente las palabras de Spinner, su expresión se suavizó. Podía sentir el peso de sus dudas e incertidumbre, y por un momento, consideró la mejor manera de responder. Sabía que el conflicto de Spinner no se debía solo a sus dudas sobre sí mismo. También se trataba de Shigaraki. Aunque Spinner estaba decidido a salvar a Shigaraki y Kasai lo sabía, sabía que debía haber sido difícil para él, pues sabía que Spinner era cercano a Shigaraki y que lo que fuera que estuviera sucediendo con él y la posibilidad de no poder salvarlo lo preocupaban. Lo entiendo, dijo Kasai tras una larga pausa, mientras pensaba qué decirle a Spinner. Sientes que no estás listo para esto. Que no eres la persona indicada para el trabajo. Pero creo que quizá no se trata de estar listo. Se trata de decidir dar un paso al frente, incluso si tienes miedo. Incluso si no tienes todas las respuestas. Spinner dejó escapar un suspiro de frustración y volvió la mirada a la espada que sostenía. No lo sé. Veo cómo me mira la gente. Esperan que sea un líder, pero no soy el indicado para el puesto. Ni siquiera sé si podré con ello. Nunca fui de los que lideran. Siempre fui de los que siguen a los demás, como hice con Stein y luego con Shigaraki y Gareth, y me pareció perfecto porque es algo que me encaja. No te equivocas, ¿sabes? Le dijo Kasai, eligiendo cuidadosamente sus palabras para adaptarse a Spinner. Hay quienes son líderes natos, y quienes son partidarios natos. No hay nada de malo en apoyar a los demás y ayudarlos a triunfar. Pero a veces, la vida nos empuja a asumir roles para los que no nos sentimos preparados porque tenemos algo único que ofrecer, algo que nadie más puede aportar. Spinner lo miró con una expresión confusa y escéptica. ¿Y qué se supone que es eso? ¿Qué tengo que nadie más pueda hacer mejor? ¿Qué tengo que tú no puedas hacer mejor en esta posición? Kasai se inclinó hacia él con una voz que reflejaba su convicción en Spinner. Tienes experiencia. Has recorrido el mismo camino que los heteromorfos. Sabes lo que se siente ser tratado diferente, ser dejado de lado solo por ser quien eres. ¿Por qué crees que tantos heteromorfos, incluyéndome a mí, demostraron tanta confianza en ti después de publicar tu entrevista y video? Por eso te buscan. No porque esperen que tengas todas las respuestas, sino porque los comprendes. Spinner permaneció en silencio, sintiendo que Kasai tenía algo más que decirle. Para ser honesto, me sorprende un poco que me mencionaras cuando me preguntaste qué puedo ofrecer, admitió Kasai, confirmando las sospechas de Spinner al explicarle todo con más detalle. Verás, no sería el rostro más adecuado para los heteromorfos.
Soy un rostro desconocido. La gente no me conocerá hasta que publiquen mi video. A ti te conocen y te han cogido respeto. Tienes más experiencia que yo en todo. Perdí todas las peleas en las que participé y me habrían matado los Yakuza si Alice no hubiera matado al hombre del muro a tiempo. Tú, en cambio, llevas tanto tiempo con la liga y has sobrevivido a todas las peleas en las que han participado sin que te maten ni te capturen. La expresión escéptica de Spinner se suavizó ligeramente al permitirse procesar las palabras de Kasai. Aún había duda en sus ojos, pero acompañada de un destello de algo más. Quizás el hombre lagarto comenzaba a comprenderlo todo poco a poco. Se apoyó contra la pared de la cueva, aflojando la empuñadura de su espada. ¿Qué hay de Shigaraki? ¿Cómo se metió en todo esto? Salvarlo me importa. Me importa más que cualquier otra cosa ahora mismo. Lo salvarás manteniendo a tus seguidores bajo control y demostrándoles que eres exactamente lo que ellos quieren que seas. Kasai le dio una respuesta sincera. Necesitaremos gente si queremos asegurarnos de que nuestro plan funcione, y el apoyo de los heteromorfos cuenta para ello. Vi tu determinación cuando hablaste también de salvar a Shigaraki. Sé el héroe que yo y muchos otros queremos que seas, y a cambio te convertirás en un héroe para Shigaraki. Incluso alguien como tú puede ser el héroe de alguien más. Spinner guardó silencio, queriendo reflexionar sobre todo antes de responder a todo lo que Kasai acababa de decirle. Las palabras de Kasai seguían resonando en su mente con cada segundo que pasaba. ¿Un héroe? Él. La idea le resultaba extraña, casi absurda. Se le ocurrían algunas personas que podrían considerarse héroes, y él no estaba entre ellas. No eran como él, un inadaptado que había tropezado y siempre seguía como un cosplayer glorificado, sin liderar. Durante años, se consideró un don nadie. Una persona que no obtendría mucho de la vida y que debía encerrarse en su casa para escapar de la discriminación, hasta que Stein despertó algo en su interior y lo inspiró a hacer algo con su vida por una vez. El credo de Stein le había dado un propósito. La rebelión de Shigaraki y Gareth contra la sociedad de héroes le había dado un sentido de pertenencia. Pero ahora se le pedía que saliera de las sombras y fuera aquel en quien los demás confiaban. Lo aterrorizaba, siendo sincero consigo mismo. ¿Y si fracasaba? Los heteromorfos lo veían como un símbolo de esperanza. No veían sus inseguridades, sus defectos ni su miedo a fallar. Si supieran cuánto dudaba de sí mismo, ¿seguirían creyendo en él? Probablemente no. Para empeorar las cosas, sabía que también le estaría fallando a Shigaraki si le hubiera fallado a todos los heteromorfos que lo admiraban y lo consideraban su héroe. El hombre lagarto apretó la mano al recordar a Shigaraki una vez más. Shigaraki no era solo un líder más para Spinner. Era su mejor amigo, que sabía. Quizás algo más. Lo aceptó tal como lo vio, a pesar de su inexistente experiencia, y le dio un lugar al que pertenecer. Le dolía el corazón al pensar en perderlo ante All for One, sintiendo que estaba a punto de perder el aire de sus pulmones al pensar que esto sucediera. La idea de ser un héroe para Shigaraki se negaba a abandonar su mente. Aunque su mente le decía que era imposible, su corazón le decía que había una oportunidad y que debía intentarlo. Se lo debía a Shigaraki, a los heteromorfos, a sí mismo. Intentarlo. Defenderse. Ser algo más que un simple seguidor por una vez en su vida. Sabía que debía seguir adelante, aunque tuviera que hacerlo paso a paso, con vacilaciones. Exhaló suavemente y miró a Kasai, quien lo observaba con convicción y fe evidentes en su rostro. Le dio su respuesta un segundo después. De acuerdo. Lo haré. Lideraré a los heteromorfos. Tienes mucha fe en mí. Aunque no sienta que lo merezca. Sin embargo, te juro que haré todo lo posible para que esto funcione y me aseguraré de ser quien tú y el otro heteromorfo quieren que sea. Por ti y por Shigaraki. De acuerdo. Me alegra oír eso. Kasai le sonrió, feliz de ver que había logrado comunicarse con él. Estaba feliz de no haber arruinado la conversación, ya que podría haber salido terriblemente mal si hubiera dicho algo incorrecto. No desperdicies esto. Puedes usarlo para hacer algo bueno, algo significativo. Spinner soltó una risita sin humor, sacudiendo la cabeza. Es fácil para ti decirlo. No tienes a todo un movimiento mirándote, esperando a que les digas qué hacer. Kasai rió entre dientes ante esta respuesta. Tienes razón. No es fácil. Pero por eso importa. Si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo. El hecho de que sea difícil es lo que lo hace digno de intentarlo. Este momento es finalmente la oportunidad que los heteromorfos esperaron durante todos esos años mientras luchaban por sus vidas, y sé que tú puedes lograrlo.
Ya veremos, respondió Spinner comprendiendo. Ya veo que ya no tengo que preocuparme por ti. La conversación entre Gareth y Spinner se interrumpió al mirar hacia el origen de la voz y ver a Gareth y Origami observándolos desde la distancia. Debieron de haber llegado hasta ellos mientras conversaban y, por lo tanto, pasaron desapercibidos para él y Kasai. Spinner levantó una ceja sorprendido. Gareth. Origami. ¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos? Quiso saber Kasai. Por mucho tiempo, respondió Gareth acercándose a ellos con la mirada fija en Spinner. Te vi con cara de incertidumbre cuando lo discutíamos todo antes y quería ver cómo estabas cuando termine de entrenar a All For One y Overhaul antes de irme. Origami, Spinner y Kasai arquearon las cejas al oír esto. Ya veo que no hay necesidad de hacerlo, ya que Kasai-kun hizo mi trabajo por mí. Kasai sonrió un poco. Si tú lo dices. Gareth le devolvió la sonrisa y miró a Spinner. Shuichi-kun, no te diré mucho porque todo lo que tenía que decirte te lo dijo Kasai-kun. Solo puedo decirte ahora mismo que te conozco lo suficiente como para saber que puedes hacerlo. Después de todo, tú mismo nos dijiste a Tomura-kun y a mí que estabas dispuesto a hacer lo que fuera necesario durante nuestra conversación después de lo de la Yakuza. Ya veo. Gracias. Spinner asintió agradecido, recordando la conversación que tuvo con sus líderes en aquel entonces. Sabía que era hora de cumplir lo que había dicho. Gareth mantuvo su sonrisa dirigida hacia él mientras agregaba. Por cierto, todavía estoy esperando que juguemos Let's 4 de Ad una vez que todo esto termine. Me alegra saber que recuerdas esto. Spinner sonrió levemente, sabiendo a qué conversación se refería Gareth. Mientras no terminemos como Noble 6, no deberíamos tener problemas para jugar juntos en el futuro. Gareth se rió un poco, reconociendo lo que Spinner quería decir en ese momento. Sí. ¿A dónde vas, por cierto? Preguntó Kasai con una mirada inquisitiva. Mencionaste que querías hablar con Spinner antes de irte. Ya veo. Debería explicárselo, admitió Gareth y les dio una explicación rápida. Me voy de la cueva por unas horas. Spinner levantó una ceja con preocupación y sorpresa. ¿Por qué? Acabas de regresar. Lo sé. Pero hay un lugar que necesito visitar antes de nuestro próximo paso, explicó Gareth. Por el tono de su voz, todos a su alrededor supieron que era algo que realmente necesitaba hacer, fuera lo que fuese. Gareth vio como Kasai, Origami y Spinner lo miraban y les aseguró rápidamente. No se preocupen. Volveré pronto. Será algo rápido. Esto es algo que necesito hacer para despedirme definitivamente de mi pasado. Ya veo. Spinner asintió entendiendo. Simplemente mantente a salvo ahí fuera. Aunque solo sea por unas horas, añadió Kasa con un tono comprensivo. Déjame ir contigo. Origami no perdió tiempo y le pidió inmediatamente a Gareth que la dejara acompañarla. Origami, intentó decir Gareth mientras desviaba la mirada de Spinner y Kasai hacia ella. Por el tono de su voz, Origami supo que le diría que se quedara, pero ella no iba a permitirlo. Ella lo interrumpió al instante y cruzó los brazos bajo el pecho, mirando a Gareth con los ojos entrecerrados. No. Te dejé ir solo cuando te fuiste en Kyborg y me he arrepentido desde entonces. No puedes dejarme atrás esta vez, Gareth. Sea lo que sea, vayas donde vayas, quiero estar ahí para ti como tu novia. Voy contigo en esto, sobre todo porque tú mismo lo dijiste. Solo durará unas horas y nada de lo que digas me hará retroceder. Gareth suspiró suavemente, con la mirada fija en Origami al ver su expresión. Su rostro estaba decidido a acompañarlo y podía ver que suplicaba al mismo tiempo, aunque Origami intentara disimularlo con otras emociones. Al observarla, tomó una decisión. Si quería ir con él, se lo permitiría, aunque solo durara unas horas. No iba a dejarla sola otra vez. No como lo hizo al irse con Kyborg después de que todo se derrumbara con los héroes. De acuerdo. Vámonos. Su novio asintió, sabiendo que Origami lo acompañaría, dijera lo que dijera. Origami le sonrió, se acercó y le tomó la mano. Tras tomarle la mano, se despidieron de Spinner y Kasai y se dirigieron a Kyborg, en otro lugar de la cueva, y salieron volando para visitar cualquier lugar que Gareth quisiera visitar.